Déjame adivinar. Tienes un negocio que funciona, un servicio o producto espectacular y la mejor comunidad del mundo. En resumen, el negocio de tus sueños. Y aunque tu facturación está muy, pero que muy bien, quisieras crecer más, pero sientes que te falta algo. Por más que lo intentas, sientes que has tocado techo. Ese famoso techo del que has oído tantas veces hablar y que pensabas que nunca te llegaría. Sientes que es imposible ir más lejos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que no entiendes por qué. Ofreces lo mejor de ti en cada servicio para que tu cliente logre resultados y cambie su vida. ¿Sabes cómo llegar a tu potencial cliente? Ese que sabe lo que necesita. Y acumulas años y años de experiencia que avalan lo que haces y decenas de testimonios como prueba. Es más, incluso es posible que hayas salido en medios de comunicación o te hayan entrevistado gracias a tu resultado. Pero nada, oye, no hay manera. Te sientes perdido, perdida, sin saber qué más hacer para elevar el potencial de tu negocio y conseguir ese algo que no encuentras por ningún lado. Espera, déjame que te diga lo que te falta. El problema no está en ti, y mucho menos en tu negocio, por supuesto. El problema está en lo que te han dicho y te han hecho creer, que la experiencia lo es todo, que todos esos años dedicados a tu empresa son suficientes para que tu comunidad te compre siempre. Y nada más lejos de la realidad. Siento ser yo quien te lo diga, pero te han mentido. Lo que te falta es dar el gran salto, crear ese vínculo de cercanía y empatía con tu potencial cliente, gracias al escenario. Sí, has oído bien. Me refiero a vender en el escenario y por fin, de una vez por todas, convertirte en una autoridad en tu sector. Esa autoridad que tanto anhelas y mereces y que a su vez sirva de ejemplo a tus potenciales clientes, siendo así la única opción del mercado. Y es que puede que ya tengas un negocio que funciona y que conecta con su comunidad a niveles brutales, pero que no sepas cómo ser esa gran autoridad de tu nicho. O puede que hayas salido en medios, te hayan hecho entrevistas o incluso tengas casos de éxito brillantes, pero sientas que no puedes avanzar más. Sea cual sea tu situación, tengo que decirte que estás en el lugar y momento adecuados, porque te traigo la solución. Eso que va a hacer que aumentes tu autoridad y facturación y que puedas replicar siempre que quieras. Ventas on stage. Te hablo de vender sobre el escenario con el fin de lograr elevar tu autoridad automáticamente al posicionarte delante de cientos de personas. Incrementar el poder de tu marca personal. Y por supuesto, lo que estás buscando, multiplicar tus ventas de la manera más brutal que existe. Lo sé, tienes muchas preguntas que hacer. Y por eso, en este vídeo de menos de 20 minutos, voy a mostrarte cómo cambiar esa situación en la que te encuentras, convirtiendo las ventas en escenario en la estrategia de marketing que te falta para conseguir esa conversión que deseas y te mereces. Soy Tomás Gracia, speaker internacional, mentor de negocios y autor bestseller en Amazon con mi último libro, Vive tu sueño. Durante los últimos 33 años he formado en ventas a más de 50.000 personas, transformando los negocios de miles de emprendedores, multiplicando mis ventas y las de mis alumnos por encima de 1 billón de euros, gracias a mi propio método y, por supuesto, al escenario. Por eso puedo asegurarte, y te aseguro, que aprender a comunicar y vender desde el escenario es lo que tu negocio necesita para dar el salto que estás buscando. La venta en el escenario es una de las artes más antiguas de la historia humana. Era la manera en la que los predicadores conseguían adeptos o evangelistas. De hecho, a día de hoy, los sacerdotes siguen pronunciando sus discursos tras un atril y a una altura por encima de sus feligreses. Pero no se trata de simples charlas, sino de sermones con mensajes que sirven de guía, de inspiración y motivación. Y es tal la relevancia y conexión que genera la oratoria que a día de hoy grandes nombres y empresas siguen beneficiándose de ello. Pero no solo eso, piensa en presidentes del gobierno. Se suben a un escenario para defender y vender su candidatura ante los ciudadanos, con el fin de darse a conocer, conectar con el votante y obtener el mayor ratio de conversión
de votos. Los escritores, por ejemplo, presentan sus libros del mismo modo, sobre un escenario e incluso haciendo partícipes a los medios de comunicación, con el fin de ponerse frente a más personas y demostrar su autoridad. O los cantantes, que no solo ofrecen espectáculos en directo con cientos de miles de personas llenando grandes teatros o estadios, sino que también lo usan para presentar sus nuevas obras. Todos ellos usan las tablas para conectar y acercarse al potencial cliente, fan o votante, en el caso de los políticos. Porque saben que sus seguidores quieren verlos, escucharlos y disfrutarlos en directo. Es más, consiguen que les vitoreen, les aplaudan y les sigan allá donde vayan. ¿Te imaginas ser tú el que cree esa reacción, esa motivación o sentimiento? Pues yes, you can. ¿Recuerdas al presidente Obama y la multitud que se congregó en cada uno de sus discursos? E incluso después, en su investidura, cientos de miles de personas de todo el país se desplazaron para verle y apoyarle. Se convirtió en el presidente más querido de los últimos tiempos, hasta el punto de haber llegado a poner voz a series documentales en plataformas de televisión como Netflix, incluso a asistir a shows de entretenimiento en calidad de invitado. ¿Crees que lo ha logrado solo por el hecho de ser presidente? Error. Lo ha conseguido gracias a su capacidad para desenvolverse en el escenario, su oratoria y su carisma para acercarse al público. Te pondré otro ejemplo mucho más empresarial. ¿Te suenan los nombres o las caras de personas como Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Elon Musk? Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué tienen en común? Error. No es el estatus y sus inmensas fortunas. Y falso. Tampoco sus grandes y exclusivos productos. Todos estos negocios, Apple, Meta y Tesla, cuentan con esos cracks del escenario que se encargan de realizar todos los lanzamientos de la empresa. Piénsalo, gracias a esto han conseguido que automáticamente los relaciones con ellos con solo oír el nombre de las marcas. ¿Quién consigue eso? Solo unos pocos. Los pocos que se atreven a subir al escenario y saben cómo hablar. Porque, seamos realistas, las redes sociales están muy bien, te ayudan a llegar a muchos sitios y a mostrar un pedazo de ti, pero nada que ver con ponerte delante de una multitud y utilizar el poder del escenario. Crea una conexión única que no lograrás de otra manera. ¿No me crees? Está bien. Aquí van algunos datos de lo que consigues subiéndote a la tarima. Elevas el poder de tu marca personal, llegando a ser un referente, algo único sin igual. Potencias tu autoridad frente al público. Te conviertes en un ejemplo de motivación y a seguir. Y por supuesto, aumentas la conversión de la venta. Porque el escenario es el lugar donde el cliente te ve y te siente realmente como eres, conectando con tu mensaje. De hecho, tantas son las personas interesadas en este tipo de discursos que durante 2023 las visualizaciones de TED Talks han superado los 10.000 millones de reproducciones. Por no hablar de los eventos presenciales y de cómo los estudios avalan que el 91% de los asistentes aseguran haber salido mucho más motivados, inspirados e informados. Es más, cada vez más personas deciden asistir, habiéndose producido un incremento del 5% durante el último año. Y es que el efecto del escenario es innegable y lo estás desaprovechando. Mira, cada vez hay más millones de personas diagnosticadas con glosofobia, miedo a hablar en público. En verdad, la cifra llegó a los 40 millones en 2020, por lo que ser uno de los pocos que lo emplee a su favor te hará diferenciarte y ser único en tu sector. Por eso, te confirmo que el momento de lanzarte a la venta on stage es ahora, ni ayer ni mañana. Hoy es el momento perfecto. Sé que todavía te cuesta ver por qué es tan relevante usarlo para establecer esa conexión con tu potencial cliente. Así que hagamos memoria. Año 2020. Todos, absolutamente todos, nos vimos obligados a quedarnos en casa. Nadie podía salir a la calle y nos hicieron perder el contacto. Nos vimos forzados a relacionarnos con nuestros seres queridos mediante pantallas. Nada de abrazos,
besos o de visitas, nada de reuniones. Le dijimos adiós al contacto físico. Fue algo terrible. Se nos hizo durísimo no poder vernos, generando muchísimos problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una pantalla que una conversación en persona. Porque el ser humano es un ser social, necesita y quiere ver a otros para poder conectar y sentirse en comunidad. Desarrollar ese sentimiento de pertenencia al grupo, el mismo que está pidiendo tu tribu y que vas a darles vendiendo sobre un escenario, siempre y cuando aprendas a hacerlo. ¿Que por qué necesitas que alguien te enseñe a vender on stage? Es una pregunta bastante frecuente, teniendo en cuenta que tú ya sabes hablar y explicar el potencial de tu producto. La verdad es que en realidad no sabes nada. No, déjame que profundice un poco más. Vender en el escenario es mucho más que soltar un discurso y decirles al final que te compren. Si pensabas que con eso servía, lo siento, no estás en lo cierto. Se trata de un conjunto de habilidades a desarrollar y que necesitas dominar para que el mensaje funcione. Como por ejemplo, la mentalidad. A menudo me encuentro con dueños de negocios que tienen miedo a vender para no molestar e incomodar. Y por eso debes aprender a hacerlo con elegancia y sin prejuicios, a través de historias y ejemplos que sean inspiradores y logren mantener la atención de tu espectador. Por no olvidarnos del tono o la postura corporal. Pero es que tampoco es solo eso. Mira, se trata de saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Es hacer que tu potencial cliente llegue por sí solo a una conclusión. Vamos, lo mismo que hacía Sócrates hace más de 2000 años con su método socrático, exactamente con la mayéutica, con el que a través de preguntas conseguía que su oyente recapacitara, mirase en su interior y llegase a la verdad, en concreto, a una conclusión. En este caso, a la mejor de las conclusiones, que tú y lo que haces sois la mejor solución a su problema. Y esta es solo una de las decenas de estrategias de persuasión que existen y que han sido utilizadas una y otra vez a lo largo de la historia. Por eso, aprenderás las mejores técnicas para que la oratoria y la venta sean tus aliadas en cada frase y consigas esos resultados que mereces. Déjame que te pregunte, ¿aún sigues pensando que se trata de un simple speech? Ok, de acuerdo, ya te has dado cuenta y sabes que el asunto tiene miga. Pero aún así, sé que quieres más pruebas. Necesitas saber que realmente vas a conseguir resultados y que todo esto, todo el tiempo y esfuerzo invertidos van a merecer la pena. Lo que quieres son datos. Quieres esas cifras que avalen lo que digo, y aquí las tienes. Hablemos de Carlota Sabina, experta en YouTube. Se formó conmigo en ventas on stage y en muy poco tiempo se lanzó a la aventura. Logró 170.000 euros en su primer evento presencial de solo 3 días. ¿Más datos? Ok, aquí los tienes. Podemos hablar de otro de mis mentorizados. En este caso, Adrián Lucena, Lucenato, experto en marketing y captación de clientes con ads. Fue otro de los primeros valientes que decidió tomar acción y dar el gran salto al escenario. Acudió a mí para formarse y facturó la friolera de 320.000 euros en su primer evento presencial de 3 días. Sí, como has oído, más de 300.000 euros. Y eso que era su primer evento. Increíble, ¿verdad? ¿Te imaginas la cantidad de ventas que estás perdiendo por no lanzarte y aprender a dominar el escenario? Deja de imaginar. El siguiente, puedes y debes ser tú. ¿Que por qué estoy tan seguro de ello? Porque, aunque no lo creas, llevas más tiempo del que crees dedicándote a la venta. De hecho, llevas haciéndolo toda tu vida, desde que llorabas en la cuna para captar la atención de papá y mamá. Aquella vez en la que conseguiste llevarte aquel ligue a casa. La vez que te contrataron en tu primer empleo. O aquella en la que convenciste a tus amigos para elegir tu plan y no otro. Estás constantemente vendiéndote. Pero a veces te funciona y a veces no. El problema es que no sabes cómo hacerlo de la manera adecuada. Y eso es lo que yo voy a enseñarte en Ventas on Stage. Aunque una cosa te voy a decir, no soy organizador de eventos o event planner. Porque sí que voy a ayudarte en todo momento con la parte de los preparativos.
te propondré proveedores y podrás pedirme el consejo que necesites con la parte logística, aunque serás tú quien lleve la batuta. Pero recuerda en qué vamos a centrarnos, en la parte de aprender a vender sobre el escenario, en cómo sacar el máximo partido a tu talento. Porque mira, no soy partidario de darte los peces, quiero que aprendas a pescar como yo lo hago. Te voy a compartir la fórmula que no puedes encontrar en ninguna parte y que nadie te enseña, con el fin de que puedas replicarla cuantas veces como quieras y necesites. Es decir, que aprenderás oratoria, a vender y a comunicar a nivel Dios para conectar con tu potencial cliente y hacerle ver que tú eres la mejor solución posible para su problema. Ese que no le deja vivir como se merece. En resumen, te convertirás en el Barack Obama o en el nuevo y querido Steve Jobs de tu sector. Y por eso, como te voy a compartir el santo grial, la fórmula de la Coca-Cola para que montes tu propia fábrica, no trabajo con cualquiera, solo con unos pocos, con los elegidos. Aquellos que tienen lo que hay que tener. Y es que no se le pueden pedir peras al olmo. Así que necesito personas comprometidas y que cumplan con unos estándares con el fin de asegurarte resultados, cifras y ventas. Es decir, con el fin de que seas un crack del escenario. Cumple con estos requisitos y estás dentro. Responde sí a estas 3 simples preguntas y entonces trabajaremos juntos. 1. ¿Tienes un producto que realmente ayuda a las personas y les cambia la vida? 2. ¿Tienes una comunidad comprometida contigo? 3. Y la última y más relevante, ¿disfrutas compartiendo lo que sabes? 3 importantes preguntas que nos dirán si esto es para ti y podemos trabajar juntos. Porque no puedo ni quiero trabajar con personas que no tengan un producto honesto. Vamos, que vendan humo. Si no funciona fuera del escenario, tampoco lo hará encima. No cuenten con una tribu que les permita reunir a más de 200 personas dispuestas a verles. Si no tienes seguidores fieles, es absurdo intentarlo. Y mucho menos con gatos de escayola que no se atreven a subir al escenario, darlo todo por su pasión y reventarla con su negocio. Más que nunca necesitas ser como ese ídolo de masas o como ese presidente del gobierno. Acuérdate de cada una de esas veces que ha sido un concierto, un monólogo o una obra de teatro. Cientos de personas reunidas en un mismo lugar con un mismo fin. Ver en carne y hueso a ese icono en el que creen y por el que están dispuestas a darlo todo. Cientos de personas con un mismo sentimiento y con una misma inspiración. Y cientos de personas esperando para ver el mejor de los espectáculos. Cientos de personas que están esperándote a ti. Por eso no puedo hacer milagros. Y por eso solo trabajo con las personas correctas y adecuadas. Personas que reúnen los requisitos. Con el fin de que consigas tus objetivos. Con el fin de que seas el próximo crack de las ventas sobre el escenario. Agenda una sesión gratuita con uno de los coaches de mi equipo y deja que te conozcamos a ti y a tu negocio. Valoraremos si tienes lo necesario, incluso la actitud adecuada para ser uno de los pocos que impulsen su negocio gracias a la venta en escenario. Estás ante la mejor ocasión de inversión para tu negocio, la única oportunidad de crecer a nivel personal y como empresario al mismo tiempo. Haz clic aquí abajo y agenda esa sesión gratuita que puede cambiarlo todo. Nos vemos en el escenario.